Es radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. 7:39 de la tarde, término municipal de Adamuz. Un tren de alta velocidad de la compañía Irio se dirige con destino a la estación de Atocha a 210 kilómetros por hora. Lleva 317 personas a bordo. Por causas desconocidas, los 3 últimos vagones del convoy descarrilan invadiendo la vía contigua. Apenas unos 20 segundos más tarde, un tren Alvia circula a 205 kilómetros por hora y el maquinista, que fallecería más tarde, no tiene tiempo de frenar. Choca con extrema violencia contra los vagones del tren Irio que invadían la vía llenos de pasajeros. Dada la enorme energía desprendida tras el impacto, varios vagones quedan hechos pedazos y como consecuencia del impacto, este otro tren también descarrila, arrancando de cuajo 400 metros de catenaria, desplomándose más tarde por un terraplén de unos 4 metros. Esto se está mencionando poco en este día, pero lo cierto es que ha sido una catástrofe marcada por una horrible mala suerte, porque si ese tren Irio hubiera descarrilado 10 segundos más tarde, probablemente ya se habría cruzado con el Alvia y no estaríamos lamentando tantísimos fallecidos. Las imágenes aéreas que pueden ver en Libertad Digital de la zona cero y que ha aportado un helicóptero de la Guardia Civil son absolutamente impresionantes. Impresiona la distancia entre los dos trenes. Impresiona lo que queda de ellos y también impresiona lo que habrá sido allí el rescate durante la noche, la oscuridad que se hizo de repente en el interior de los vagones, los gritos, el agobio y el rescate, como decimos, en una noche de enero en esta zona de España. A esta hora los muertos son 39 y los heridos superan los 150. Hay 42 hospitalizados, 24 de ellos graves y 5 en estado crítico. No se descarta, por tanto, que la cifra de fallecidos aumente, entre otras cosas porque aún no se ha podido acceder a la totalidad del interior de los vagones, donde no se descarta que haya más personas que hayan perdido la vida. Algunos de los que han sobrevivido, afortunadamente, sí que han podido contarlo. Yo pensé, hasta aquí. Me giré, miré a mi hermana, como diciéndole adiós, y se apagó todo, solo chillidos, y intenté ir hacia mi hermana, y me dijeron que estás pisando a una niña, entonces no pude acceder, había muchos cachos de tren en el medio y me sacaron por una ventana mientras yo veía a mi hermana al otro lado de la ventana inconsciente, embarazada. Son absolutamente impresionantes, estremecedores, heladores los relatos de las víctimas. Como suele suceder en estos casos, lo primero siempre son los fallecidos, la atención a los familiares que todavía andan desesperados, con la angustia de buscar a los suyos y no saber si han fallecido o no. Están esperando muchos de ellos las pruebas de ADN y las víctimas que se encuentran en los hospitales, muchas de ellas luchando a esta hora por sobrevivir. Insistimos, 39 muertos, 42 hospitalizados, 24 de ellos graves, 5 en estado crítico. Lo primero que tenemos que hacer es desplazarnos evidentemente hasta Adamuz, al hogar del pensionista, donde hasta hace unos minutos se encontraban las familias que han sido desplazadas a Córdoba. Allí se encuentra nuestro compañero Javier García. Javier, cuéntanos, buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Estamos en el hogar del pensionista donde aproximadamente hasta las 12 del mediodía estaban aquí las familiares de las víctimas desaparecidas. Han sido trasladados ya hasta Córdoba, a 36 kilómetros aproximadamente de aquí de Adamuz. Hemos visto muchas lágrimas, hemos visto momentos de mucha tensión, de mucha incertidumbre, porque, como decimos, las cifras no son exactas y todavía permanecen muchos cuerpos sin identificar. Por eso los servicios de criminalística siguen trabajando y los forenses en el lugar de los hechos, donde ayer se produjo ese trágico accidente entre un tren Irio y un tren Alvia, y quieren lo más temprano posible poder identificar todos los cuerpos y poder dar cifras exactas y oficiales de todo lo que ha ocurrido. Gracias, Javier. Luego volveremos contigo. Esto es lo más importante, las víctimas. Pero como suele suceder siempre que tenemos un accidente, un siniestro de enorme magnitud, como por ejemplo este, al mismo tiempo todos estamos empezando a preguntarnos qué es lo que ha sucedido y cuál ha sido la causa que ha originado esta tragedia. De momento, evidentemente, es muy pronto, no se sabe absolutamente nada y la información constatada, fiable, después de la investigación hecha por los ingenieros, los técnicos, los analistas, pues tardará un tiempo, tardará bastante. Sabemos que la vía fue renovada hace meses en un tren que fue revisado recientemente. Anoche al ministro de Transportes, Óscar Puente, tampoco se le alcanzaba
ni a él ni tampoco a los técnicos del Ministerio, cómo esto podía haber sucedido. El accidente es tremendamente extraño, es en una recta. Realmente, bueno, pues todos los expertos en materia ferroviaria que han estado hoy aquí, que están en este centro, y los que hemos podido consultar, pues están tremendamente extrañados del accidente, porque, como les digo, es raro, es muy raro, es muy difícil en este momento de explicar. Esperemos que la investigación pues nos ayude a esclarecer qué es lo que ha sucedido. La investigación. Esta mañana el presidente de Renfe explicaba en la cadena SER que el origen no parece haber sido un problema de exceso de velocidad, ni tampoco un fallo humano, sino más bien otro tipo de circunstancias que, como estábamos comentando, llevará un tiempo esclarecer. Este es un tramo de vía que está limitado a 250. El registro de los trenes ya ha dicho que la velocidad de uno era 205 y el otro 210, es decir, no era un problema de exceso de velocidad, y en una recta pues no es lo mismo que en una curva, como es evidente. Y bueno, pues las circunstancias son extrañas, saber qué ha provocado exactamente el descarrilamiento y luego ya el golpeo por parte del tren de la vía de Renfe. Y por lo tanto, por eso digo que en estas circunstancias pues yo creo que sacar las conclusiones no va a ser algo inmediato. Es una vía, como saben ustedes, que está equipada con un sistema de seguridad, de señalización LZB, que básicamente impide errores humanos, y por lo tanto pues tiene que haber sido algún fallo del material móvil o en la infraestructura, y eso llevará tiempo llegar a esa conclusión. Tiene que haber sido un fallo del material móvil o de la infraestructura. Lo que más llama la atención de esta declaración, y habrá tiempo ya mucho para analizar con calma, es porque, estando el límite de velocidad en ese tramo fijado en 250 km por hora, los maquinistas tenían la precaución de reducir en 50 km la velocidad justo al paso por ese lugar donde, por cierto, Adif había registrado numerosas incidencias y problemas de señalización en los últimos años. En el último año, 8 concretamente, solamente en 2025. Saber por qué motivo se baja la velocidad, y también por ejemplo, porque el sindicato de maquinistas de Renfe reclamó el pasado mes de agosto bajar la velocidad máxima del AVE de 300 a 250 km por hora hasta que, decían, se pudiera garantizar la seguridad en las vías. En sentido contrario, el ministro de Transportes, Óscar Puente, recientemente, hace 2 meses, quería aún más velocidad. Poniendo nuestra red a 350 por hora, nos convertiremos en el único país del mundo, junto con China, que tiene una red de alta velocidad a 350 por hora. Esto era lo que se anunciaba mientras había problemas. Los maquinistas denunciaban una acelerada degradación del material, al mismo tiempo que los usuarios han venido denunciando que las vibraciones en el AVE eran cada vez más intensas. Se investigará y se sabrá. A esta hora se manejan 3 hipótesis de lo que ha podido pasar. La primera señala a un posible fallo técnico del tren de Irio, aunque por ahora no hay pruebas concluyentes. El convoy había sido, ya decimos, revisado recientemente, y su paso por el taller, donde estuvo una semana, no debe implicar necesariamente una avería o la reproducción de la misma. La segunda hipótesis plantea un error humano relacionado con la velocidad, pero el presidente de Renfe y también el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dicho que este no fue el problema. La velocidad de los convoys están perfectamente registradas y quedan medidos en todo momento, y no iban en este punto con exceso de velocidad, como sí sucedió, lo recordará usted, lamentablemente, en el caso de Angrois. Y la tercera hipótesis, que es la más considerada por las fuentes técnicas, apunta al fallo en la infraestructura, concretamente en el cambio de vía gestionado por Adif en un apartadero técnico donde se produjo el accidente. Todo esto, naturalmente, con la cautela que merece una tragedia de esta magnitud. A esta hora estamos esperando que comparezcan tanto el ministro de Transportes, Óscar Puente, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se han trasladado hasta la zona cero para comprobar en primera persona cómo están siendo las labores de rescate. De rescate, decimos, de muchas de las personas que probablemente hayan fallecido y que permanezcan atrapadas todavía en el interior de los vagones, porque es una zona de complicado acceso, porque hay muchos vagones que han quedado reducidos a un amasijo de hierros, y porque la maquinaria pesada no ha llegado hasta pasadas las 10:30 de la mañana para empezar a levantar la enorme cantidad de material que ha dejado este siniestro. Pero ya decimos que Pedro Sánchez y Óscar Puente tienen que hablar, y lo escucharemos en directo en este informativo, a menos que se retrase todavía más. Y luego está la politización. Miren, no seríamos españoles si no supiéramos que en España este tipo de tragedias suelen utilizarse como munición política durante años. Y lo normal es que, como suele suceder,
los que ya ven lo que se les viene encima critiquen la politización de una catástrofe, porque cuando sucede en un bando siempre sucede que el contrario critica y viceversa. Pero en realidad lo que hay que desear en este caso es que al menos en esta ocasión sí que se politice desde el primer momento esta tragedia. Que se politice, pero con la altura que siempre falta en nuestros representantes públicos y sin el oportunismo sectario del que habitualmente se hace gala. Que se politice con la responsabilidad, neutralidad, la ausencia de radicalismos y fundamentalismos y que con todo esto se busquen los motivos y se depuren si es que proceden las responsabilidades. Alguien podría pensar en ello, al menos por respeto a las víctimas, antes de que unos y otros empiecen a utilizarlas. Lamentablemente, la impresión, experiencia tenemos, es que este tampoco será el caso. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.